Esto es Conexiones. Charlar un rato y empezar a desmenuzar estos discursos que se dan en esta etapa, bien cerquita de las elecciones. Teníamos una invitada de lujo y, como lo prometido es deuda, la traemos aquí. Estamos hablando de Nora Merlín, psicoanalista, docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Es autora, entre otros libros, de Populismo y Psicoanálisis, Colonización de la Subjetividad y Mentir y Colonizar, así se dice. Y ya la tenemos conectada, así que le damos la bienvenida. Muy, pero muy buenas noches, Nora. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo les va? Bien, Nora, es un placer tenerte aquí. Mi nombre es Leandro, no me había presentado. Somos compañeros militantes gremiales de ese lindo lugar donde estuviste el sábado cumpliendo el rol de periodista, entre otras cosas. Así que sos más que bienvenida y sabemos que con mucha actividad en el día, así que te agradecemos doblemente este ratito. No, la agradecida soy yo y FOETRA es lo más. Bueno, buen comienzo de charla entonces. Abro el juego para quien quiera preguntarle a Nora, muy interesante obviamente, su discurso, su análisis de los discursos, por lo menos a mí es lo que más me llama la atención, pero abro para que todos y todas podamos preguntar. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? Te habla Sebastián Gutiérrez, ya nos hemos conocido allá en FOETRA y quería hacerte una consulta, ¿no? Porque leí la nota que hiciste al otro día en el Destape Web y me llamó la atención algo de que hablas sobre tenemos que dejar de hablar de la modorra intelectual de la época ganada y tenemos que reinventarnos. Me pareció genial como lo explicás y creo que sería bueno si lo querés ampliar acá para poder debatirlo y poder hablarlo entre todos. Claro, en realidad fue una afirmación de Leandro Santoro, ¿no? Leandro, bueno, digamos, él entre otras cosas decía, bueno, la militancia implica plantearse utopías, tener ideas, proyectos, ¿no? Ideas que orienten. Entonces, y entre otras cosas él decía que bueno, que justamente la idea es en la política es reinventarnos todo el tiempo, y que por eso él está en contra de esa posición, vamos a llamarla melancólica, ¿no? En el sentido de que bueno, digamos, hay compañeros que con buena intención, pero se quedan detenidos en los tiempos, es decir, nadie le quita el mérito, todo lo contrario, a la época ganada, que fue el kirchnerismo, los 12 años donde volvió la política, donde volvimos a creer en la política, en los sueños, en un proyecto colectivo. Eso va a quedar en la historia, pero lo que hay que entender es que este es otro momento, y que no es peor. Es otro momento, porque la historia es dinámica, la historia es dialéctica, entonces no es, digamos, no es un momento peor, digamos, es otro momento, hay que entenderlo así, y yo creo que en muchos aspectos vamos madurando políticamente. Me parece que lo que estamos construyendo, digo estamos porque yo me inscribo en esto que estamos construyendo políticamente en el frente de todos y de todas, estamos haciendo una experiencia que es completamente inédita, es una experiencia de la unidad. Y en ese sentido estamos todos y todas aprendiendo, porque, digamos, la experiencia del frente surgió como un efecto de algo que estaba pasando por abajo, que fue después que el kirchnerismo pierde el gobierno, que también podemos analizar qué pasó ahí, y yo creo que hay que analizarlo, pero no para crucificarnos, culpabilizarnos, sino para no repetir errores. Es un trabajo que hay que hacer, pero una vez que el campo o el kirchnerismo pierde el gobierno, al día siguiente comienza a tejerse la unidad por debajo, ¿no?
Y en ese sentido se fueron articulando los movimientos sociales, el kirchnerismo, los jubilados, los ciencia y tecnología, los docentes, los autoconvocados, los vecinos. Entonces se fue tejiendo desde abajo una articulación de cuerpos, de ideas, de proyectos que digamos, el kirchnerismo fue un eslabón más. Es muy importante, ¿no? Muy importante, pero un eslabón más. Y entonces, así se tejió, y Cristina, que sin duda es la líder del pueblo, porque yo diferencio líder de presidente, son funciones distintas, ¿no? Una es la líder del pueblo como democracia participativa y otro es es la democracia representativa, que es el presidente. No siempre coinciden estos roles. Entonces, Cristina, como líder del pueblo, tiene la sensibilidad y la inteligencia de escuchar y percibir lo que estaba pasando por abajo, y entonces significa ese momento y dice, no, acá acá hay que jugar la unidad. Y digamos, ni bien, digamos, me acuerdo que en Comodoro Pi ella planteó la formación de unidad ciudadana, ¿no? Y entonces fue por abajo y por arriba fue creciendo esta voluntad popular, causada por el deseo de volver. Entonces, en ese sentido, así surge el frente de todos, que no es, estamos comprobando que no es un frente electoral. No, si bien se planteó para ganarle al macrismo, es otro espíritu, es otra cosa lo que está pasando, y es una experiencia de maravillosa, es una experiencia democrática donde estamos realmente aprendiendo, porque el frente no es solamente el kirchnerismo. El kirchnerismo es un eslabón muy importante en este frente, pero es un frente de diferencias, y esto es lo que hay que empezar a entender. Y no hay que pensarlo como algunos compañeros dicen, bueno, son sapos que nos tenemos que tragar. De ninguna manera. Es lo más virtuoso del frente, las diferencias. Es lo más virtuoso, no es un problema, porque si no, no entendemos nada de lo que es la política. Cuando decimos la política es la inclusión, y la política es la diferencia, y la política es hacer con los diferentes, no con los iguales, y bueno, estamos haciendo eso. Entonces, cuando surgen personas, digamos, o candidatos, o nombres, o lo que sea, que a lo mejor surgen por voluntad popular, o surgen, pero no, y bueno, y ahí hay que tener un espíritu democrático, en el sentido de no solamente desde los enunciados y las palabras ser democrático, sino tener convicción, apuesta democrática verdadera, en el sentido de que los frentes son así. La construcción de la voluntad popular es heterogénea y surge lo que surge. Entonces eso no quiere decir que nos sintamos absolutamente representados. Ninguna formación representa del todo, ninguna construcción política representa. Entonces hay que soportar, sí, esa incomodidad, digamos, donde no, y hay que convivir con eso, pero de la mejor manera. Totalmente. Entonces, por eso, Nora, sí, no hay que tener ningún tipo de melancolía. Un militante no puede tener melancolía con el pasado. No puede, no está permitido. Coincido totalmente, y me parece que vamos en camino a eso que bien mencionás, de necesariamente, también lo decía Mariano Recalde, hablaba de ser más audaces, y digo, de cambiar por ahí un poco las lógicas, e incluso, digo, con lo que es el cambio de tecnología y digo, las generaciones van cambiando muy rápido, los saltos generacionales son muy rápidos, y estamos hablando con otros interlocutores. Y entre una de esas cosas, y sacar la modorra, empezar a buscar nuevas formas, algo que por ahí vemos débil en este frente que nosotros claramente militamos, es también incluso la comunicación del gobierno, del presidente en particular, a veces contestando a cosas que no debería. Digo, en eso también, ¿cómo nos ves de cara a las próximas elecciones? Digo, se hizo ese clic, me parece que que se va también por ahí, decir, bueno, estamos comunicando de alguna forma diferente, y además de tener políticas más audaces, como decía Mariano Recaldo, con proponer proyectos de ley más audaces.
pero esos dos puntos Yo los ves creo que vamos en camino. No, yo creo que la comunicación es una lágrima a nivel de nuestros dirigentes, del gobierno. Yo, la verdad, no creo que se esté entendiendo el siglo XXI. Digo, por un lado hay una retórica y enunciados donde, digamos, los dirigentes dicen que hay operaciones, que hay lawfare, que hay fake news, que hay, digamos, que los medios son corporativos y que hacen campañas de falseamiento de la realidad, que vivimos en mundos paralelos. Todo esto se enuncia, pero queda intacto todo eso. No hay ninguna, ninguna intención a nivel de la dirigencia de tocar esos, por ahora, por las razones que sea, ni la ley de medios, ni desconcentrar las comunicaciones. No hay ninguna intención. Sin embargo, no termina ahí la cosa. Si no hay ninguna, por lo menos ningún gesto activo desde arriba para cambiar un poco el tablero, ¿no? A nivel de las comunicaciones, si hay una concentración escandalosa del Grupo Clarín, La Nación, y hay una comunicación donde de una foto se puede hacer un escándalo nacional y después hay un diputado recibe un tiro y se tapa, ¿no? En un acto de campaña, a ese nivel, ¿no? Entonces, o hay cortinas de humo para tapar el endeudamiento o lo que sea. Entonces digamos, ahí está el campo popular, está en una tremenda desventaja y la comunicación del frente es lamentable, pero yo creo que la militancia está asumiendo esa aposta. Es decir, Totalmente. porque un militante tiene que hacerse cargo, no puede quejarse en el sentido de ay, no hay esto y no tenemos lo otro y hay tibieza o no. Nosotros no nos podemos quejar, no tenemos tiempo para quejarnos. Entonces, ahí donde nosotros sentimos o constatamos un vacío, nos tenemos que hacer cargo. Y yo creo que la militancia entiende mucho mejor que los dirigentes las comunicaciones. Y estamos saliendo a la cancha y cada vez hay más comunicaciones alternativas. Ustedes son un ejemplo con este espacio, ¿no? O hay militancia en redes sociales, estamos formando cibermilitantes. Bueno, todo eso es a pulmón, no digamos, desde la dirigencia es como que no se dan cuenta. Sí, nosotros llamamos a la militancia por lo bajo, digo, nuestro programa se llama Conexiones, es por abajo. Digo, me parece que por abajo se siente, digo, por abajo, hay que sí, sacar la modorra en la comunicación y comunicar mejor. Y me parece que, digo, por lo menos ver los síntomas y tomarnos y hacernos cargo, lo va a mejorar, lo tiene que mejorar. Nosotros nos estamos haciendo cargo. Ustedes desde el sindicalismo, nosotros estamos formando cibermilitantes, estamos a pulmón dándole batalla a los troles, nosotros a dedo, ¿viste? Poniendo retweetar, retweet, ¿viste? Bueno, todo eso es a pulmón, pero claro, nos tuvimos que ayornar, nos tuvimos que formar, tuvimos que aprender a hacer análisis del discurso, de construir mensajes comunicacionales, convertirnos en publicistas, en creativos, sinceramente, gente que no tenía la menor idea está como muy activa en toda esta cuestión. Así que en ese sentido yo soy optimista, ¿no? Porque estamos saliendo a la cancha, estamos ganando el sentido común, porque hay dos realidades, ¿viste? Parece que vivimos en dos países. Uno es lo que decía Recalde un poco, decía, bueno, ojo, que las demandas, creo que, no, lo decía Cafiero, que las demandas, lo que están imponiendo los medios, no son las demandas del pueblo. Y eso, bueno,
Ahí hay que, pero necesitamos hacer tuvimos que hacer un aprendizaje medio como autodidactas, ¿no? Con los recursos que teníamos, porque tuvimos que, claro, enfrentarnos a los tanques de pensamiento, a las big data, a toda una tecnología que nosotros no tenemos. Totalmente. Nora, buenas noches. Juan Martín te saluda. Te quería consultar hablando de la comunicación, en este caso la comunicación de Leandro Santoro. Da la impresión de que de las últimas elecciones que han habido en la ciudad, es el candidato que más optimistas nos ha puesto a la militancia, siendo inclusive una elección legislativa, ¿no? No sé si vos hacés el mismo balance, pero en todo caso, si lo hiciese, digo, ¿cuál crees vos que son los aciertos de la comunicación que encabeza Leandro Santoro? Sí, bueno, Leandro Santoro le habla a la gente común, no le habla solamente a la militancia, que eso fue un error de muchos dirigentes, ¿no? Le habla a la gente común y además tiene un talento comunicacional importante, donde no se acobarda, ¿no? Puede ir a la mesa de Mirta Legrand y yo digo un poco más, los afilia al partido, los invita a una unidad no básica. Sabemos a cuál, pero bueno, los iba a afiliar. Claro, del lado bueno seguro que los invita para que queden del lado bueno seguro. Él tiene, pero me parece que hay que aprender de Leandro, ¿no? Porque él no se pelea, no se enoja, utiliza el humor, concede discursivamente, Exacto. concede, se autocritica cuando dice sí, pero, y después ataca, ¿no? Ataca en el buen sentido, quiero decir, y además, Leandro, lo que dijo claramente el sábado pasado es, eso que ustedes hicieron conmigo, porque no nos olvidemos que Leandro no viene del peronismo, viene del radicalismo, pero el radicalismo de Alfonsín, en todo caso, o de Irigoyen, y entonces dice, bueno, eso mismo que ustedes hicieron conmigo, que me recibieron tan bien dentro del peronismo, hay que hacerlo con la otra gente, ¿no? Y además él decía cosas muy, muy interesantes, como por ejemplo, ser capaces de encontrar sensibilidades comunes. Es decir, hay gente que no piensa como nosotros, no habla como nosotros, pero siente como nosotros. Entonces, a esa gente, por ejemplo, recién estábamos en un seminario, dando clase en un seminario en el Lanús para cibermilitancia, batalla cultural, en la Universidad de Lanús, y estábamos hablando de, por ejemplo, la importancia de empezar a hablar del medio ambiente, ¿no? Porque nadie le da demasiada bolilla, ni los dirigentes. Entonces me parece que es gravísimo lo que está pasando con el medio ambiente, y el único que está enterado parece que es el Papa Francisco. Pero realmente es gravísimo lo que está pasando, y hay sectores, inclusive dentro de Cambiemos, que están en contra de el negocio inmobiliario y de eliminar, como quiere Larreta, los espacios verdes. Entonces, esa gente que dice cosas distintas que nosotros puede sentir del mismo modo, y entonces ahí tenemos que como articular sensibilidades también, ¿no? Y tener esa inteligencia. Hola, ¿me escuchan? Sí, totalmente. Atentamente. Y compartimos totalmente lo que mencionabas, sobre todo. O sea, sí, pero esto requiere una posición no dogmática, no cerrada. Esto requiere que hagamos el esfuerzo de no seguir insistiendo en la época ganada, porque estamos en otro momento. Y a lo mejor es un momento distinto, no sé, más interesante por ahí, porque es distinto. Entonces, bueno, hay que estar a la altura de este momento. Lo que pasó, bueno, digamos, nunca va a ser sin ese legado, nunca va a ser sin eso, va a ser con el kirchnerismo. No es que vamos a negar el kirchnerismo, de ningún modo, pero tenemos un proyecto, el proyecto significa futuro, significa
estar atravesados por las marcas nuestras, nuestros legados, ¿no? El peronismo, en su última versión, el kirchnerismo, todo eso nos atraviesa, pero este es otro momento y que hay que articular diferencias y nuevos problemas, los feminismos, el medio ambiente, y van a surgir nuevos actores políticos también, ¿no? Y bueno, eso implica una actitud no sectaria, no dogmática. Eso se insistió mucho en la reunión, de escuchar, no de imponer. Y para escuchar hay que tener cierta sensibilidad. Totalmente. ¿Cómo estás? Mi nombre es Valeria, también delegada de FOETRA. Ya que estás hablando y justamente nombraste esto de los feminismos, también obviamente del ecologismo, me parece de extrema necesidad y obviamente muy importante, quería hacerte una pregunta. Vos hace poco escribiste que el que comprende, digamos, comprender esto es fundamental, digamos, lo del neoliberalismo, obviamente que induce, digamos, al machismo. ¿Puedes explicarnos más o menos qué quisiste decir con eso y obviamente repetirlo para nosotros? Bueno, sí, yo lo que creo es que hay muchos puntos en común entre los feminismos y el neoliberalismo, pero hay un punto de articulación que es muy que cae, ¿no?, de Maduro, que es el cuerpo abusado como articulación. Cada uno con su especificidad, ¿no? Digamos, pero tanto en el neoliberalismo como en la cuestión del machismo se trata de un cuerpo abusado. Entonces, en ese sentido, bueno, los feminismos también tenemos el mismo tema que en el Frente de Todos. Es una articulación de diferencias, ¿no? No hay un solo feminismo. Y eso también lo hace muy interesante al movimiento feminista en virtud de articulación de diferencias. A mí el feminismo que más me interesa es el que se articula en las luchas populares, nacionales y populares. Ese es el que más me interesa, pero también me interesa la posición de articulación con todos los feminismos. Entonces, hay mucho para aprender y nos nutre, los feminismos nos nutre en el sentido, por ejemplo, el feminismo trajo la categoría cuidado y esa categoría es tremendo aporte a la democracia, porque yo creo que esa categoría del cuidado, que la vemos ahora tan visiblemente a partir de la pandemia, del coronavirus y la importancia que tiene el cuidado, y eso lo trajo el feminismo, digamos, fue una demanda de los feminismos. Hace tiempo que el feminismo está diciendo, ojo, que el cuidado recae sobre la mujer. La mujer es la cuidadora y ese es el rol estigmatizante. Entonces, ¿qué nos enseña el coronavirus? Que nos tenemos que cuidar entre todos y todas, en el sentido de que el cuerpo social es un sistema de afecciones recíprocas, no solo el contagio, es más amplio que el contagio, es decir, son afecciones. Entonces, a mí me interesa que mi prójimo no se enferme, porque, entre otras cosas, no porque soy humanista y soy buena, sino porque me conviene también que el otro esté, porque no me puedo salvar yo sola, no alcanza. Es decir, no es cierto lo que dicen los libertarios o la derecha, que yo con mi cuerpo hago lo que quiero y que mi cuerpo es mío. No es cierto, no se cumple ese paradigma. Digamos que el cuerpo social implica un sistema de afecciones recíprocas donde estamos todos relacionados. Entonces, la salud tiene que ser pública. Entonces, los estados tienen que ser fuertes. Y pasó algo muy interesante, que me parece que no se le da toda la importancia que tiene, que es el Estado se hizo cargo del cuidado. Es decir, esta reivindicación de las mujeres, que bueno, ¿por qué tenemos que ser las únicas cuidadoras? Y acá tenemos un gobierno que dice,
el cuidado es cuestión de Estado. Es un montón. Sí, incluso, Nora, digo, eso que trajo el feminismo, el tema del cuidado, que también explica cómo funciona el sistema en el que estamos, digo, la parte importante del cuidado, más allá que incluso no está reconocido, digo, explica por qué funciona la forma de producción, digo, no es un detalle menor, una minoría que no accede, sino una mayoría que sostiene el sistema y que no está siendo reconocida. Pero el neoliberalismo, si uno puede dar una definición, es el descuido generalizado. Entonces, el cuidado como categoría, te lo digo así, capaz exagero, pero no importa, es revolucionario el cuidado, porque es anticapitalista, antineoliberal, es un obstáculo al descuido generalizado. Si el neoliberalismo es una política, una tanatopolítica que avanza, yo digo, los únicos que van a quedar si no ponemos límites si no hacemos estados fuertes van a ser las cucarachas y el capital. En poco tiempo, claro, se va a destruir todo si esto no hay conciencia y no hay frenos de mano y no hay límites y no hay cuidado. Entonces, en ese sentido, el cuidado, que me parece que es una categoría que nos mostró el feminismo y que el gobierno dice, no, es un asunto de Estado y se organiza un Estado cuidador y una democracia cuidadora donde dice no, es para todos y primero por los más vulnerables. Sí, yo creo que es revolucionario esto, pero en el mejor de los sentidos, no revolucionario, digo, es subversivo, cambia un orden que es muy importante y después no se está dando toda la importancia que tiene a esto de un Estado que nos cuida. Y el cuidado, vos sabés que sin cuidado, el psicoanálisis también tiene mucho para aportar sobre cuidado. Sabés que sin cuidado no nos constituimos como sujetos, no entramos, es decir, a diferencia de los otros animales, ponele de cualquier otra especie animal que puede sobrevivir sin el cuidado, los humanos nos morimos sin el cuidado. Necesitamos cuidado. Necesitamos cuidado para recibir el alimento de los recién nacidos, ¿no? Porque no podemos ir a buscar el alimento, no tenemos mielinizadas las vías neurológicas. Bueno, entonces necesitamos del cuidado de un otro, o sea, la madre, el padre, cualquiera, un otro que cuide. Entonces, es una categoría, pero fundamental. Y este cuidado es para toda la vida. Porque es para toda la vida, está bien. No es lo mismo un recién nacido que un joven, pero se necesita del cuidado. No es cierto eso que nos decía el neoliberalismo de que, bueno, sos el agente de tu vida, la vida depende de vos, sos esta categoría de la meritocracia, o que cada uno se arregla solo, o como dicen, que se muera el que se tenga que morir, ¿viste? Esto es un engaño. ¿No es cierto? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mario López te habla. ¿Cómo te va, estás? Mario? Bien. La verdad que escuchándote atentamente hay en esto de ampliar conceptos, lo que yo te iba a pedir, hay una categoría que vos manejás y que tiene que ver con las diferencias, tiene que ver con la articulación, tiene que ver con la equivalencia, conceptos que vos manejás y que hacen a esta categoría, pueblo, que es la que manejás, como, digamos, la única posibilidad de oponerse al neoliberalismo. Digamos, entonces, en esto de ampliar conceptos, hay posibilidades de una construcción hegemónica desde el pueblo sin un Estado presente. Más o menos lo estuviste planteando durante el desarrollo de la entrevista, pero me gustaría si podés ampliar estos conceptos porque es entendible que si no hay políticas de Estado que sustenten, en todo caso, el desarrollo de para poder precisamente equilibrar
las diferencias y buscar desde el movimiento del pueblo poder conseguir avanzar en conquistas, pero sin un Estado presente es muy difícil. Eso lo entendemos incluso de leerte y de la vida cotidiana, porque nosotros que batallamos todos los días intentando que nuestras cabezas y la cabeza de los compañeros vayan por el lado de entender que la política es el elemento fundamental como para salir de la situación que estamos, no solamente el gremialismo. En la batalla que nos planteamos, y en este caso hay una concreta, que es la de las PASO, entendemos que es una lucha fundamental. Entonces, en esto de ampliar conceptos, lo que te pedía es la relación pueblo-Estado, me parece que es central. Bueno, sí, a mí también me parece central. Mira, es un par que no van juntos, es decir, no van separados. Es decir, porque ¿qué nos dice la derecha? Que todo el pueblo va en contra de la república, que los republicanos son ellos. Yo te diría que no hay nada más democrático que la construcción de pueblo, porque si, la definición misma de democracia, ¿qué es? Gobierno del pueblo. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a el modelo de democracias liberales, que son democracias representativas, y son importantes, nadie está en contra de esas, pero yo creo que es el momento, la época de ampliar las democracias, radicalizar, es democracia representativa más democracias con pueblo. Estamos en la época es necesaria la construcción de pueblo. Es el modelo que proponía Perón de la comunidad organizada. En el sentido, Perón y la CLO también, ¿no? Que me parece que vos te referías más a la CLO. Pero si nos vamos un poco más lejos, Perón decía, bueno, necesitamos una comunidad organizada de militantes. Pero ojo, eso no quiere decir que se tienen que afiliar todos al PJ. Cada uno tiene que activar donde le guste, donde quiera, en su sindicato, en la cooperadora, en el club. Perón diferenciaba formas de militancia social y militancia partidaria o política. Entonces él proponía, la democracia tiene que ser participativa, tenemos que convertirnos nosotros en agentes de decidir cómo queremos vivir. Entonces, pero ahora te voy a contestar lo que vos decías en relación al Estado, en que la derecha dice, bueno, que la república, y no hay nada más republicano y más democrático que las construcciones del pueblo, porque los pueblos necesitan demandarle a los estados, a las instituciones, no es posible. Yo creo que en el macrismo, en los últimos horribles años de la historia argentina, empezamos a construir un pueblo, pero era un pueblo sin un Estado al servicio del pueblo. Esto pasó. Entonces estábamos como girando en las plazas, en redondo, cantando "vamos a volver". Pero, o sea que necesitamos la construcción de un pueblo junto con el otro agente de la democracia, que es un Estado fuerte, que tenga sus raíces en el pueblo y que sea capaz de escuchar la voz del pueblo. Entonces es un par que van juntos, pueblo y Estado, son dos, es un par que se precisa, no es uno sin el otro. Un Estado sin pueblo es un Estado burocrático, un pueblo sin Estado me gira en redondo, no, el pueblo demanda a las instituciones. Entonces, yo creo que estamos en esta época de, bueno, de paso me pasó un chivo, que es mi último libro, se llama La reinvención democrática, ¿no? Que es, que justamente hablo de eso, que es el momento, ¿no? La oportunidad, estamos en un estado de oportunidad, pero la oportunidad no es per se, la oportunidad hay que militarla políticamente. Entonces, porque si no deja de ser oportunidad. Y ya sabemos, las crisis, pues estamos en un estado de crisis del neoliberalismo, pero hasta ahora las crisis fueron aprovechadas por el poder. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para torcer eso que no es ningún destino histórico? No tiene por qué ser siempre así.
Entonces, bueno, tenemos que aprovechar este momento de crisis del neoliberalismo, porque todos los cuentos que nos contaron de que el Estado era un obstáculo, que para el desarrollo, se cayó, porque todos los países salieron a demandar a los Estados en pleno coronavirus. Nora, Sí. y por lo pronto, Sí. digo, para terminar con ese neoliberalismo, y para ir cerrando porque se nos acaba el programa en realidad, el domingo ir a votar para comenzar a dejar de darle lugar a ese tipo de construcción y a esas ideas. Y bueno, lo que se dirime el domingo, no tanto el domingo, pero sí porque no es Porque no son definitivas. claro, no son definitivas, pero en noviembre se dirimen dos modelos. Ahí sí se juega el destino, ¿no? Y Cristina nos decía, bueno, no es como tenemos una oportunidad y no sé si hay tantas oportunidades en la vida, y ahí sí son dos modelos que se juegan. Entonces nosotros necesitamos ganar hegemonía en el Parlamento para así cumplir el compromiso electoral del gobierno, ¿no? Con los votantes. Pero para eso necesitamos, además de la militancia, además de la batalla cultural por las bases, además de todo eso necesitamos la democracia representativa, que es lo que bueno, estas elecciones es eso lo que se dirime, que son muy importantes. Son dos formas de vida. Yo creo que es la forma de vida fascista o la forma de vida democrática, participativa, feminista, nacional y popular, ¿no? Vamos por eso, vamos por esa última. Vamos Nora, por eso. te agradecemos Sí. enormemente y te invitamos en alguna otra oportunidad seguir con esto, ¿por qué no antes de las elecciones que van a ser definitivas? Claro. Bueno, la seguimos. Bueno, un abrazo grande, Nora, gracias. Bueno, la agradecida soy yo. Chao. Esto es Conexiones. Es por abajo.